Muy bien, vamos a ver a través de algunos versículos cómo se presenta la roca de diferentes maneras. La roca que siempre es Cristo. Vamos a ir al libro de Números 28, el libro de Números, capítulo 20, versículo 8. Vamos a leer bastante la Biblia. No mucha cantidad, pero sí muchos versículos. El libro de Números, capítulo 20, versículo 8. Y vamos a ver el primer símbolo que encontramos o que queremos compartir acerca de esta roca. En primer lugar, Cristo como la roca es nuestra fuente inagotable. Es una fuente inagotable para nuestra vida. Vamos a leer allí un versículo. 28 dice, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Éxodo 17:6, vamos a leer Génesis, Éxodo 17:6. Dice así, he aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña de Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ellas aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Acá encontramos esta historia muy conocida, donde el pueblo de Israel necesitaba agua en el desierto. Posiblemente una de las cosas más importantes y más necesarias en el desierto. Y de la roca, símbolo de Cristo, sale agua. Dios le ordena a Moisés y tienen agua allí para beber y para ser saciados. Y si leemos 1 Corintios 17:6, 1 Corintios 17:6, perdón, segunda, primera no tiene. No, segunda tampoco, entonces tiene que ser 7:6. Tenía tantos borradores. No es ninguno de los dos. Y no lo voy a recordar de memoria, el versículo. Pero el apóstol Pablo decía lo siguiente, hablando del pueblo de Israel. Y le dice que bebieron de la fuente, y esa fuente era Cristo, como símbolo del agua espiritual. Y Pablo hacía una semejanza de esa agua de la roca que fue para Israel, como el agua espiritual para nuestra vida. Entonces, cuando decimos que Cristo como la roca es una fuente inagotable, y cuando tomamos el ejemplo de esa agua que salió de la roca como esa fuente para saciar nuestra alma, cuando la Biblia dice que el que creyere de su interior correrán como ríos de agua viva, como torrentes, está hablando de que Él es la fuente inagotable que puede saciar toda nuestra necesidad. No solamente cuando habla de agua espiritual, habla de que a través del Espíritu Santo Él puede saciar todo lo que necesitamos. Habla de que en realidad la vida de cada ser humano tiene un vacío que solamente Cristo lo puede llenar en su totalidad. Cuando avancemos en los símbolos de la roca, en los que vienen, vamos a darnos cuenta que los cuatro tienen que ver uno con el otro. Y cuando miramos este primer símbolo que es la fuente inagotable, encontramos que este mundo está lleno de fuentes que quieren saciar el hambre y la sed que hay en el ser humano. Y el diablo ha buscado y presenta innumerable cantidad de fuentes. Y cuando en el Antiguo Testamento se presentan a las fuentes que los de Israel elegían para ser saciados, para encontrar prosperidad, para encontrar alegría, una y otra vez Dios le dice que eran fuentes rotas que no retenían el agua. Le quería decir, ustedes están buscando equivocadamente y nunca logran saciar esa necesidad.
Una de las cosas que tenemos que entender en la vida, y tal vez los que hemos avanzado en el camino del Señor podemos comprender esto, es que nuestra alma, nuestra vida, nuestra persona puede ser plenamente saciada solamente con Cristo Jesús. Él es la fuente inagotable. No solamente que es la fuente de donde se sacia nuestra vida, sino que es la fuente inagotable. Nunca se agota esa fuente para llenarnos, para saciarnos, para bendecirnos, para darnos alegría. Cuando hablamos de la fuente inagotable, es que Él puede dar a tu vida todo lo que necesita tu vida para sentirse plena y satisfecha y completa. Hablamos de plenitud de gozo, plenitud de paz, plenitud de amor y de todo lo que tu alma necesita, de todo lo que tu persona necesita. Cristo es la fuente para que tú estés saciado cada día de tu vida. Por eso cuando encontramos creyentes con un vacío, con tristeza, es porque no está yendo a la fuente. Si te encontrás en algún momento con desánimo, con tristeza, con cualquier resentimiento negativo, con cualquier vacío en tu corazón, el que más puede saciar tu sed es Cristo. Es buscar la fuente a través de la palabra, a través de la oración, a través de la adoración, hasta que encuentres que tu ser está lleno de Él. Vivimos en este mundo gran parte de nuestra vida distrayéndonos con diferentes cosas. Y pasamos días y días con diferentes distracciones, aún cosas que son buenas como el deporte, la familia, pero que no terminan de saciar un vacío que hay en el corazón. Entonces, cuando miramos esta roca que se presenta en la palabra, que es Cristo, lo primero que encontramos es que es la fuente inagotable. Todo lo que necesita tu vida lo tiene Cristo. Necesitas amor para tu familia, lo tiene Cristo. Necesitas paz para tu corazón, lo tiene Cristo. Necesitas ánimo y esperanza para mirar la vida con expectativa, lo tiene Cristo. Lo que necesite tu ser, tu mente, tu alma, tu corazón, tu voluntad, lo tiene Cristo. Toda fuente de poder, de ánimo, está en Cristo Jesús. Si lo único que tuvieras en la vida sería Cristo Jesús, podrías estar completo. No estarías más completo si a Cristo le sumaras esposa, hijos, dinero, bienes, no podrías estar más completo. No es que completamos nuestra vida con cosas. No, el único que nos puede saciar es Cristo, aunque disfrutamos de todo lo que Él nos brinda. Pero primero, Él es la fuente inagotable. Y ojalá que tu vida se esté saciando de esta fuente. Que cada día sean días malos donde necesitas una fuente de gozo, o sean días buenos donde necesitas una fuente para avanzar y seguir y proyectarte y alegrar tu vida, no importa los días que tengas. Ojalá te estés nutriendo, te estés llenando, te estés saciando de la fuente inagotable que es Cristo. Si hay un vacío en tu corazón y no lo llena Cristo, nada lo va a llenar. Las cosas de este mundo las llenarán por un momento. Las distracciones te voy a cambiar la palabra, te van a entretener por un momento. Estaba difícil esa. Las tentaciones te van a dar placer por un momento. Pero Cristo va a saciar tu alma para siempre, de una manera maravillosa. Aleluya, gracias Señor. Gracias Padre. Gracias Padre. Dios quiera que vivas de esta manera. Y yo te digo porque he vivido años y años, innumerable cantidad de días, saciándome de la fuente inagotable. En los peores momentos y en los mejores días, la misma fuente que te da alegría. Y no hay más gozo en los días buenos que en los días malos. Te das cuenta al pasar los años.
porque la fuente es la misma. No hay mayor alegría cuando te compraste esa moto que cuando no tenías el pan en la mesa. No hay mayor alegría porque la fuente no es la externa, la fuente es inagotable, la fuente es Cristo, es la roca. Dios quiera que puedas vivir de esta manera o que busques, que procures vivir de esta manera. Él es la fuente inagotable. En segundo lugar, vamos a leer en 2 Samuel 22:1. Habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Dijo, Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. En segundo lugar, cuando hablamos de esta roca, la roca siempre se presenta como una fortaleza impenetrable. Una fortaleza. Salmo 18:1, hay muchísimos versículos, pero no los vamos a leer. Pero si lees los salmos encontrás innumerable cantidad de versículos que hablan de esto. Yo elegí algunos nomás. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Salmo 61:2. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti. Cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca, que es más alta que yo. Porque tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mis enemigos. Salmo 71:3 dice, sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Es una fortaleza impenetrable. En aquellos tiempos, la ciudad que tenía una fortaleza era una ciudad que se sentía segura, se sentía fuerte. Y muchas ciudades buscaban un lugar alto sobre la roca para edificar allí su ciudad. Y cuando encontrabas una ciudad con esa fortaleza constituida, era una ciudad casi impenetrable en aquel tiempo. Una ciudad como Tiro, que estaba en el medio del mar, como una isla, y tenía muros alrededor. Era una fortaleza impenetrable en aquel tiempo. Se sentían seguros en ese lugar. Los muros de Jericó hacían alrededor de esa ciudad una fortaleza impenetrable. Estaban ahí tranquilos dentro de la ciudad. Y siempre que el salmista habla de la fortaleza, entiende lo que ellos vivían y lo que sentían. Alguien que estaba dentro de la fortaleza estaba seguro. Pero acá David decía que Dios era su fortaleza, era su roca. En los momentos más difíciles de su vida, él declaraba esto. Uno de los versículos allí decía, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca que es más alta que yo. Cuando mi corazón desmayare, cuando estás en medio de problemas, cuando no encontrás la salida, cuando no encontrás la solución al problema, hay una roca que es la fortaleza, es una fortaleza impenetrable. Cuando te rodeas de esa fortaleza, el enemigo no puede penetrar a tu vida. Mirá lo que sucede. En los momentos de problemas, de angustia, de desánimo, es cuando más nos olvidamos de que Él es nuestra fortaleza. Es cuando más dejamos de rodear nuestra vida con los muros espirituales de la roca que es Cristo. Y es cuando más el enemigo ataca nuestra vida y es cuando más cristianos se alejan de Dios. En medio de problemas, no solamente económicos, en medio de problemas con personas, en medio de problemas en medio de la iglesia, en medio de problemas en el ministerio, en el lugar donde estás ahí desfalleciendo, donde te sentís desanimado, en lugar de recordar que Cristo es la fortaleza de tu vida, que podés rodearte con sus muros de seguridad y estar ahí protegido, encontrar allí un descanso para tu alma. Y por eso te decía
que estos símbolos están unidos entre sí. Porque si bien Él es la fuente, también es la fortaleza. En la fuente encontrás ánimo, encontrás paz, pero también en la fortaleza encontrás lo mismo. En la antigüedad, Dios estableció ciudades de refugio para que fueran aquellos cristianos que no tenían a dónde ir, aquellos judíos, perdón, aquellos que no tenían a dónde habitar, aquellos que eran perseguidos, entraban en una ciudad de refugio y estaban protegidos. Habían leyes establecidas por Dios de que personas que entraban ahí, era parecido a cuando uno entra a una embajada de un país, ese territorio es impenetrable aún a las personas del mismo país. Por ejemplo, aquí la embajada de Estados Unidos, si alguien busca asilo allí en la embajada, una vez que entra, ni las mismas autoridades de Argentina pueden entrar, es un territorio de otro país en la Argentina. Eso eran ciudades de refugio en aquel tiempo. Entraba alguien, estaba protegido, estaba contenido, estaba seguro en ese lugar. Así se presenta a Cristo como la roca, una fortaleza impenetrable. Pero lástima que muchas veces no es la fortaleza de nuestro ser. No encontramos la fortaleza en Él para lo que necesitamos. Una y otra vez tratamos con nuestras fuerzas de servirle, de avanzar en la vida, de solucionar los problemas y nos encontramos desprotegidos. Cuando te encontrás desprotegido de Cristo, cuando no estás aferrado a la roca, el enemigo gana ventaja en tu mente, en tu alma, en tu voluntad, y luego te encontrás lejos de Dios, destruido por allí. Eso ha pasado a miles de personas, hermanos. Por eso le decía, qué importante encontrar en la roca que es Cristo una fortaleza para mi vida. Aprender que en los momentos difíciles puedo recurrir, como lo hacía David, cuando mi corazón desmaye, Señor, llévame a la roca que es más alta que yo. Ponme en un lugar seguro. Hay otro versículo conocido que dice que Él sacó mis pies del lodo cenagoso y luego me puso sobre una roca firme, en un símbolo de salvación. Cuando estábamos hundidos en el pecado, Él nos rescató y nos puso a salvo en los brazos del Señor Jesús. Él es una fortaleza impenetrable. Él es la roca. Escuchaba el otro día como una anécdota de un amigo que hablaba con su amigo que había quedado en un momento en el mar. Tuvo un problema el bote donde estaba y se subió a una roca que estaba allí. Pero pasaron horas. Estuvo toda una noche y no lo rescataban. Y él estuvo allí en una pequeña roca que sobresalía del agua. Todas esas horas esperando. Luego le decía el amigo, ¿cómo habrás estado? ¿Qué miedo habrás tenido? ¿Habrás estado temblando toda la noche? Y él le dijo, sí, yo temblaba, pero la roca no. Y estaba seguro hasta que lo rescataron. Y uno de los problemas que tenemos es que justamente en los momentos débiles de nuestra vida no nos aferramos a la roca. No hemos sabido que en los momentos de debilidad, dice la palabra, se perfecciona su poder en mí. Eso es lo que decía el apóstol Pablo. No en los momentos que me encuentro fuerte, no en los momentos que estoy brillando en la vida, en los momentos más difíciles, en los momentos más débiles, es donde vas a ver el poder de Dios en tu vida, como una fortaleza, no solamente que te rodea, pero que te nutre, que te llena de su poder, en medio de la debilidad. Cuando vos te sentís fuerte porque las cosas te van bien en la vida, porque no te encontrás en medio de un problema, porque la vida, podemos decir, en ese tiempo te sonríe, es fácil avanzar, es fácil crecer, es fácil vivir. Y aún vivir sin el poder de Dios. Pero si no nos acostumbramos a recurrir cada momento a la fortaleza que es Cristo, cuando llegan los momentos de debilidad, no sabemos lo que es que su poder se perfeccione en mi vida. Que Él me dé la fuerza para seguir adelante. Él es la fortaleza impenetrable. Si te rodeas de Cristo, el enemigo no tiene ventaja, no tiene manera de entrar a tu vida. Y toda persona que se ha alejado de Dios
es porque el enemigo ganó ventaja. Hermanos, tenemos que darnos cuenta de que estamos en una guerra. ¿Cuántas veces perdemos de vista esto? El enemigo presenta todo tipo de estrategia, de artimaña para destruirnos una y otra vez. Y quiero que pienses algo, mirá. A veces vos decís, todavía no me destruyó. Pero Dios no quiere solamente que vos pienses que el diablo no te destruyó a vos. Porque muchos de nosotros tendríamos que ser bendición para otros. Tendríamos que ser aliento, tendríamos que ser ánimo, tendríamos que ser palabra viva. Pero apenas logramos sobrevivir. Apenas. Y digo, qué bueno que Cristo es mi roca. Todavía el enemigo no me venció. Pero no estoy haciendo nada para Cristo. Entonces el enemigo sí ya ganó una parte de mi mente, de mi corazón, de mi voluntad, si no le estoy sirviendo. Estamos tranquilos. Cuando encontramos un lugar de refugio en la vida, nos quedamos ahí. No me quiero mover. No vaya a ser que me meto en esto y un lío bárbaro. Tengo que empezar a depender de Dios, tengo que empezar a orar más, tengo que empezar. Más vale, voy tranquilo en la vida. Pero comenzá a servir a Dios y vas a darte cuenta que todos los días necesitas una fortaleza a tu alrededor. Y deja de pensar solamente en que es una fortaleza para tu vida. Porque Dios también quiere usarte a vos como fortaleza para los demás. Seguimos. Cristo la roca es una fuente inagotable, es una fortaleza impenetrable. En tercer lugar, es un fundamento inconmovible. Vamos a ir a Lucas 6:48. Un pasaje muy conocido. Esta parte de la palabra es muy importante, hermanos. Lucas 6:48 dice: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, estoy leyendo desde el 47, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino una inundación y el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Qué importante esto. Cristo es el fundamento inconmovible. Es el fundamento eterno. Es muy conocido esto de que necesitamos fundamentar nuestra vida sobre la roca que es Cristo. Pero sabe que no lo vivimos todos los días. Voy a leer otros dos versículos. Primera de Pedro 2:5. Dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Edificar la vida sobre el fundamento. Y un versículo más, y vamos a parar un momento para meditar algo de esto. Primera de Corintios 3:11. Ahora sí le invoqué en Corintios. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. El fundamento es Cristo. No se puede poner otro fundamento. Este pasaje está hablando de las obras que hacemos para Él, de cómo le servimos, si tenemos un corazón bueno, si lo hacemos por agradar a los demás. Está hablando allí cuando habla de que nuestro servicio puede ser de oro, de bronce, de plata, y ahí va bajando.
Pero sin querer sacar del contexto, porque ese es el contexto de este pasaje, el fundamento habla del ministerio. Pero yo quiero que también comparemos estos fundamentos que van desde el oro, tal vez el fundamento más caro, hasta la hojarasca que le agarra el fuego un segundo y se quema, a los fundamentos que muchas veces nos presenta la vida y cómo vamos fundamentando nuestra vida. Muchas personas ponen su fundamento en los bienes materiales. Estamos trabajando por eso, vivimos por eso, y en un momento tal vez eso no sirve de nada. A veces ponemos o fundamentamos nuestra vida en cosas emocionales. Todo matrimonio que se forma viene a través de un sentimiento, de una emoción. Muchos de nosotros tomamos decisiones por emociones. Y en algunos casos, el único fundamento que tiene algo son las emociones. Hago algo porque me gusta, ese es mi fundamento. Es un fundamento más barato, vamos a decir. Por ahí que se fundamenta en las cosas económicas, perdura algunos años. Este otro fundamento es más pasajero. Pero pensaba en otro fundamento por algo que me dijo una chica que hace muchos años viene a la iglesia, pero que me dijo que lo que ella buscaba era divertirse en las cosas del mundo. Y mucha gente fundamenta sus vidas sin querer en las diversiones y las distracciones que el mundo ofrece. ¿Y cómo es? Veía a algunas madres enseñándole a sus chicos de 10 años a bailar la música de los guachiturros. Un fundamento. Qué lindo fundamento. Distracción. Letras que no se pueden ni repetir, no solamente en una iglesia, en ningún lado. Andá a cualquier lugar público y decí las palabras que dicen esas canciones. Sin embargo, el fundamento que se está creando allí afuera es que para la madre es una gracia bailar con su bebé esas canciones. Entonces el niño crece de esa manera. Ya pasó la cumbia villera, ya pasó, ahora está el turno de los guachiturros. Y los adolescentes se fundamentan con todo eso, la televisión, la música, lo que la familia ofrece. Cuando llegan a la iglesia y vos querés poner un fundamento sólido, es muy difícil. Y cuando vos encontrás jóvenes destruidos, matrimonios que no saben cómo llevar adelante su pareja, es porque por muchos años los fundamentos han sido distracciones, el fundamento ha sido emociones y no fue Cristo. Ahora, ese problema, si se viera solamente afuera, sería una maravilla, podríamos decir. Pero ese es el problema que tiene la iglesia. No hablo de esta iglesia, hablo de la iglesia de Cristo. Hablaba con madres que me decían, ¿vas a llevar a mi hija a la célula? ¿Y la traes? 5 de la tarde, pleno sol. Pero después la hija va a bailar los bachiturros a las 12 de la noche y no está la mamá. Y yo decía, ¿es la misma chica? Que la madre me decía que no la dejaba ir a la célula a darle un buen fundamento, si no la llevaba y la traía. Pero que después la deja bailar, sin saber a qué hora vuelve a la casa.
Ahora, si nosotros como iglesia no ponemos buenos fundamentos, ¿qué queremos transmitir a los demás? El fundamento tiene que ser Cristo. Y necesitamos, padres, enseñar el fundamento a nuestros hijos. Necesitamos enseñar a nuestros hijos que la única música que tiene que haber en el hogar es una música que fundamente sus vidas. Donde todos los días puedas enseñarle a un chico de 2 años que ya entiende aprender un versículo de memoria. Todos los días ponerle un fundamento en la vida. Que no se fundamente con emociones, con distracciones, con alegrías pasajeras. Ever, cuando fue a tener a las nenas, leyó en aquel tiempo o escuchó que en los primeros años, en los primeros años de la vida de un niño, todo lo que uno le pone al niño es lo que va a hacer el resto de su vida. Desde la alimentación hasta la enseñanza. Por eso encontramos chicos que les cuesta tanto aprender y entender las cosas, porque lamentablemente desde la alimentación vienen perdiendo. Pero hablando de nuestros hijos y de los que vienen en camino, Ever entendió esto y todos los días, cuando yo llegaba del trabajo, las nenas sabían un versículo y me lo decían. Todos los días. Y tenían una memoria, entonces a la noche me decían, vamos a decir los versículos, y no terminaban más. Y yo me quería dormir y era uno y otro y otro. Ahí está Damián. Un día se puso a competir con Camila. A ver quién sabía más versículos de memoria. No sé, ahí estuvieron peleando, ¿no? Fundamento. Cuando Camila fue a la escuela a los 5 años, vino el día y dice, no conocen la canción de Dios. Ella no sabía que había otro mundo. Obviamente no va a vivir toda su vida así. Pero el fundamento que uno pone, creemos, porque dice la palabra, instruye al niño en su camino. El fundamento. Entonces, hermanos, cuando permitimos ciertas cosas, comentarios, música, televisión, a nuestros hijos, no le estamos poniendo un buen fundamento. Cuando nosotros no vivimos de esa manera, no estamos plantando un buen fundamento. El único fundamento inconmovible es Cristo. Jóvenes, cuando estás fundamentando solamente tu noviazgo en emociones, ese matrimonio no tiene fundamento. No digo que te vas a separar, pero cuando vengan los problemas no vas a saber qué hacer. Y el diablo te va a decir, te equivocaste, porque cuando te pusiste de novio, lo único que hiciste es que la chica te gustaba y nunca oraste por ella. Ponele fundamento a tu vida, para que al pasar los años ese fundamento te mantenga firme en el camino, en la vida, y no pierdas la fuente inagotable, y no pierdas la fortaleza por falta de fundamento. Terminamos el último. Aleluya. Esta roca también es de parte de Dios, o en esta roca vemos una fidelidad inalterable. Anotá ese cuarto punto. Una fidelidad inalterable. Vamos a leer Isaías 28:16, que habla de esta roca. Y dice así: por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, una roca, piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure.
ahí pasaba lo siguiente. Venía un pueblo a atacar a Israel. Y Jehová dice, yo pongo una roca, pongo una fortaleza, que a la vez proféticamente está haciendo Cristo como la roca para la iglesia. Pero él dice, el que cree, no se apresure. La idea allí, cuando dice no se apresure, no huya precipitadamente como asustado. En otra versión dice, el que cree no será confundido. Y vamos a leer Romanos 9:33, que dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. No es el objetivo de la palabra hablar de que Cristo como roca también es tropiezo para los que no creen. Ese es otro tema también. Pero sí para que veas que para el que cree no será avergonzado, porque Dios es fiel. Si vos crees en Dios, si crees todos los conceptos de su palabra, si le crees no solamente como los que dicen, yo creo en Dios y no hacen nada, si le crees de tal manera que vivís de esa manera, no serás avergonzado, no serás confundido, nunca tendrás que huir, nunca vas a sentir que Dios te ha fallado, porque su fidelidad es inalterable. Créele a Dios cada principio de la palabra, cada palabra que marca tu corazón. Viví conforme a todo lo que Él te muestra, no serás avergonzado. Jamás vas a sentir, viví para Dios y mira cómo me fue. Viví para Dios y tengo que huir del peligro. Viví para Dios, confié en Él y ahora estoy confundido. Jamás. Porque su fidelidad es inalterable. Y aun cuando nos equivocamos, Él permanece fiel. Él permanece fiel. Si tu vida está hasta el día de hoy en pie en el camino de la vida cristiana, es porque Cristo como la roca ha sido fiel contigo, ha sido fiel conmigo, a pesar de que yo he sido infiel. ¿Sabes por qué? Porque en algún momento vos le creíste a Dios. En algún momento vos te jugaste por Dios y aunque después caíste o fallaste o te equivocaste, Él permanece fiel. El que cree no será avergonzado, no será confundido, porque Él es fiel.